Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La dualidad, rezo, agbadigbo olewolaku erumeji, asirikiki baje, kono karan, omo anabiko semibitani kobotokoso, kolebo jumokolageri, Oduduwa alawana, eniyan eti egungun alalasena apamata, opeleri mariwo, runmila afuribi oye adavibare lodafun, egungun mejai ni odara. Patakin, historia. En este camino, Alawana era un ser muy poderoso que tenía el cerebro muy grande, lo cual le permitía estar en dos mundos al mismo tiempo, el mundo interior del espíritu y el mundo exterior que lo rodeaba. Cuando se encontraba completamente sumergido en el poder del mundo interior, no escuchaba lo que sus hijos le decían, y ellos pensaban que Oduduwa Alawana era sordo. Sus hijos eran agüemas. Entonces, un día Runmila fue a su casa a hacerle un osode, registro o consulta, y salió este Ifa, marcándole un ebo con dos pitos, uno abierto y otro cerrado. Cuando Runmila hizo sonar el pito abierto, Oduduwa despertó de su mundo interior y regresó al mundo material exterior. Bajó de la palma donde estaba su casa, cubierto con una sábana blanca, cumpliendo con todo lo que sus hijos le pedían, y rindiendo moforíbale, reverencia, a Runmila. Gracias a él, al Ebo y al signo Jibe, Bara, pudo comunicarse con los dos mundos, el material y el espiritual.